¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Crónicas de mi Ciudad MX. En esta ocasión vamos a hacer un viaje para recordar los antiguos cines de la Ciudad de México. Acompáñenme. Comenzamos con el Cine Bucareli, que se inauguró en la década de 1920 y fue el cine más longevo en funcionamiento. En 1941 contaba con 1,860 butacas distribuidas en dos niveles, la luneta y el anfiteatro. Durante las décadas de los 50 y 60 se grababa al interior del cine uno de los programas de radio más populares del país, llamado El Dr. IQ, en su versión mexicana, que era conducido por Jorge Marrón. Finalmente, para la década de los 80 se decidió vender el Cine Bucareli a la organización Ramírez, transformándolo en Cinépolis Bucareli, con 9 salas y preservando la arquitectura original del edificio hasta finales de 2017. Este cierre fue uno de los más emblemáticos de la ciudad. Sin embargo, su localización y el cierre continuo de vialidades y alrededores de Bucareli provocaron que las salas no recibieran el aforo esperado, ni siquiera por los 31 pesos que costaba el boleto en aquel entonces. El Cine Real Cinema, ubicado en la esquina de Valderas y Colón, aquí nos muestra la fila para ver la película Maratón de Baile, que fue estrenada en 1958. Esta sala abrió sus puertas en 1950, ocupando el antiguo edificio del Frontón Hispano-Mexicano. Este cine fue inaugurado el 3 de febrero de 1950. En el original Real Cinema destacaba el contraste entre la sobria y racionalista fachada y la recargada y ecléctica marquesina. También perteneció al periodista, conductor y empresario Carlos Amador. Un tiempo respetó la estructura de una gran sala, que después convirtió en dos el 17 de diciembre de 1992. La salida estructural fue fallida, incómodo y con problemas de mezcla de audios de una sala a otra. El ensamble de las dos salas chocaba a la vista del espectador. En la actualidad pertenece a la cadena Cinemex, que luego de una racional remodelación y radical restauración puso a funcionar 12 cómodas salas con el mejor sonido estéreo Dolby Digital. El actual Cine Real Cinema ha sido el lugar donde se han estrenado y recaudado cifras astronómicas, 2 importantes películas contemporáneas, una de Hollywood y otra mexicana, la versión de James Cameron para Titanic y La Ley de Herodes, dirigida por Luis Estrada. El Cine Princesa, inaugurado el 6 de noviembre de 1943, estaba ubicado en la avenida San Juan de Letrán, en el número 50. Desapareció para dejar lugar a una plaza comercial en el actual eje central Lázaro Cárdenas. Gustavo García, crítico de cine e historiador, protestaba con justa razón por la destrucción de las tradicionales salas de cine del centro histórico y su conversión en locales comerciales. Esto no lo detiene nadie, decía. A la basura, la historia, los espacios de encuentro social. El Cine Coloso se encontraba ubicado en la avenida Niño Perdido número 48, esquina con Fernando de Alba. Fue inaugurado en 1938 y contaba con 5,100 butacas. Sus dueños fueron los empresarios Don Jacobo y Samuel Granat. El Coloso de los Cines, el majestuoso espectáculo del cine para usted. Así se anunciaba el Gran Cine Coloso, que estaba casi enfrente de donde después se ubicó el Cine Maya, en el tramo conocido como del Niño Perdido, allá por los rumbos de la Obrera, en la actual calle de Fernando de Alba. Fue realmente impresionante este cine por la cantidad de gente que podía albergar y porque siempre se llenaba para ver los filmes de aquella época. Se cuenta que aquí llegaron a pasar los cortos del Gordo y el Flaco y películas de Walt Disney cada 6 de enero, como un regalo para los niños y niñas. Se les regalaba una bolsita llena de dulces o algún juguete. El Cine Olimpia, uno de los proyectos pioneros hacia lo que llegaría a ser el programa arquitectónico de los teatros cinemas,
de los años 20 en la Ciudad de México. Fue el Cine Olimpia, cuya construcción original data de 1916, pero que se transforma a partir de 1919, inaugurándose el nuevo recinto el 10 de diciembre de 1921. Pese a lo que este recinto representa para la historia de México, fue desaparecido. Actualmente, este inmueble se suma a los numerosos malls que proliferan en la Ciudad de México. El Cine Lido, ubicado en la hoy colonia Hipódromo Condesa, primer cine ubicado fuera del centro de la ciudad, ha cambiado mucho de uso, pero la arquitectura se ha conservado. Después pasó a llamarse el Cine Bella Época. Actualmente es una librería del Fondo de Cultura Económica, de los pocos inmuebles que han sido rescatados y utilizados para un buen fin. El Cine Continental. Su fachada tenía un pequeño castillo similar al de la Bella Durmiente, y sus muros estaban tapizados de personajes animados salpicados con polvo de hadas. La entrada a este cine era toda una aventura. Se encontraba ubicado en la avenida Coyoacán y el eje de Xola, en la Colonia del Valle. El Continental fue inaugurado el 24 de abril de 1958 con un aforo de 2.350 butacas. A principios de los años 70 cerró sus puertas para ser remodelado. El 22 de agosto de 1974 fue reinaugurado como la Casa de Disney. Actualmente en esa ubicación se encuentra una tienda de autoservicio. En la zona de San Ángel, al sur de la Ciudad de México, se encontraban 4 salas, las cuales eran de Madrid, el Cine Alex Phillips, el Cinema Dolores del Río y el Cine Jesús H. Avitia. Actualmente, en su lugar, se encuentran oficinas y tiendas. Cine Ópera, ubicado en el número 9 de la calle Serapio Rendón, a un costado del exconvento de San Cosme, en la colonia San Rafael, fue construido de 1942 a 1949, bajo el proyecto del arquitecto Félix Nuncio. Tenía una capacidad de 3.600 butacas aproximadamente. En 1949, el periódico Excelsior lo describía con una exquisita candilería de bronce y cristal, muros de espejo y muebles de refinada distinción, un cuento de hadas convertido en realidad. Eso era el cine ópera, construido a todo costo, con gran lujo y esplendor, para orgullo y recreo del pueblo mexicano. En la actualidad, aún puede observarse la gran fachada del cine ópera, que no deja dudas respecto a lo que fue y su grandeza. Pero eso es historia pasada. Ahora, en lugar de olor a palomitas de maíz y el bullicio en sus taquillas, de sus puertas solo emanan humedad y frío. Del fastuoso diseño arquitectónico de Félix Nuncio, solo queda un halo de destrucción y abandono. Situado en la misma calle que el desaparecido Cine Encanto, ni la memoria urbana ni los habitantes de la Ciudad de México pueden comprender cómo se perdió este palacio, quiénes fueron los criminales dueños que en su incurria confinaron al olvido. Cine Lindavista. Bajo el proyecto del arquitecto norteamericano Charles Lee y con la idea de que el espectáculo comienza desde la calle, este cine fue inaugurado el 25 de diciembre de 1942 y por su cercanía a la Basílica de Guadalupe albergó la posibilidad de llevar el nombre de Cine Tepeyac. Sin embargo, fue sustituido por el de Lindavista. Construido como un esquema tradicional de monasterio, este monumento cinematográfico del norte de la ciudad aprovechó su ubicación en una esquina para que mediante una gran torre se levantara un tipo de faro urbano, el cual se elevaba sobre la rotonda marquesina que en la parte baja tenía la taquilla y que en su conjunto integraban la enorme puerta de ingreso a un espacio abierto. La propuesta arquitectónica del cine Lindavista
era de características sencillas en su composición y saturada en detalles neocoloniales, casi barrocos, que hacían remembranza a los templos católicos del virreinato. La puerta de ingreso a la sala estaba definida por un gran arco y 2 volúmenes a manera de cúpulas que conformaban la gran fachada. En los años 70 sufrió un gran importante cambio, pues fue convertido en un centro exclusivo para cine infantil. Para ello se cambiaron los decorados del interior por caricaturas del mundo animal y se pintó la torre como si fuera otra más del mundo de Disney. Sin embargo, poco duró el nuevo proyecto y a causa de la crisis de exhibición, los nuevos esquemas de proyección y comercialización y demás problemas, el cine fue cerrado y poco tiempo después abandonado. El Cine Hipódromo se inauguró el 11 de abril de 1936 con alrededor de 2,000 butacas en la calle de Progreso número 4 en el tradicional barrio de Tacubaya. Originalmente se llamó Cine Ermita. En la sala de proyección resaltan los detalles ornamentales y de iluminación donde figuras humanas estilizadas generan por medio de distintos planos una ambientación sugerente en claroscuro que enmarca la pantalla. Pionero en las propuestas de usos múltiples, el edificio Ermita y su posteriormente llamado Cine Hipódromo permanecen como prototipo del desarrollo urbano arquitectónico del movimiento moderno del siglo XX. Construido por el arquitecto Juan Segura, en su concepción y como impacto urbano es considerado un hito de la arquitectura de la época. El interior de la sala, epítome del Art Deco mexicano, nos muestra una calidad en el diseño de los espacios interiores de los cines, lo que ha sido calificado como la impecable armonía Art Deco, injustamente cerrado por la inquina de sus administradores y dueños y necesariamente convertido en un elefante blanco. Su reapertura como sala de exhibición significaría ofrecer una cómoda y moderna sala cinematográfica a los públicos de los sectores de Tacubaya, las colonias San Miguel Chapultepec, Escandón y Condesa. Sin embargo, actualmente Tacubaya ya no es una zona eminentemente habitacional y mucho menos segura. Cine Cosmos en un principio fue pensado y diseñado por el arquitecto Carlos Crombie, pero después de su incendio antes de la inauguración en 1946, el proyecto pasó a manos del arquitecto Carlos Vergara y fue inaugurado en 1948. El Cine Cosmos fue de los últimos que mantuvo la referencia a la herencia tipológica de los teatros, al recurrir todavía a la separación en distintos niveles entre lunetario y anfiteatro. Después sufrió, debido a sus dimensiones, una fragmentación, mutilación, convirtiéndolo a un cine de 5 aberrantes minisalas, con isóptica y audio inservibles. También cambió de nombre al de Macrocosmos, para después ser abandonado y cerrado. A partir del año 2013, la alcaldía Miguel Hidalgo, donde se ubica el inmueble, ha decidido revivir al Cine Cosmos, reconfigurando sus espacios para convertirlo en un centro cultural con espacios deportivos, educacionales y expositivos, al mismo tiempo que se integra a la red de faros de la Ciudad de México. Como parte del programa arquitectónico, se ha contemplado un foro tipo Black Box como espacio principal del proyecto, que se convierte en un espacio flexible y multidisciplinario, abierto a cualquier expresión artística y cultural. El Cine Odeón, ubicado en la calle Mosqueta en la colonia Guerrero, alrededor de 1925. Este inmueble había sido inaugurado 3 años antes por el arquitecto Carlos Crombie y tuvo capacidad para más de 3,000 espectadores. Hoy en su lugar se encuentra un estacionamiento muy cerca del Metro Garibaldi. Como un pequeño homenaje a los griegos, el arquitecto Carlos Crombie diseñó un edificio con un gran arco entre ventanales, al que llamaron Odeón. El edificio estaba ubicado en la colonia Guerrero, en el número 29 de la calle Mosqueta, entre Galena y Santa María la Redonda, en un tramo de lo que se llamó Puente de las Guerras y que hoy conocemos como eje central Lázaro Cárdenas. El hecho que vino a terminar
de manera definitiva con la existencia de este inmueble, referente de la colonia Guerrero y de la ciudad misma, fue la construcción de los ejes viales. Las avenidas se ensancharon, derribándose un tramo todas las edificaciones de la acera norte de Mosqueta y su continuación al poniente, José Antonio Alzate, incluyendo a este viejo cine. El Cine Manacar estuvo ubicado en la colonia Insurgentes Mixcoac, en la alcaldía Benito Juárez, en una esquina con historia. El Cine Manacar abrió sus puertas en 1965. Como telón tenía un mural plegable con incrustaciones sobre madera realizado por el pintor Carlos Mérida. La pintura se llamaba Las Bailarinas y su actual paradero es incierto. El edificio sufrió afectaciones por el sismo de 1985. Una década después, Cinemex abrió ahí una de sus primeras sucursales. En marzo de 2013 fue víctima de un incendio y desde entonces cerró para dar paso a la obra. En este lugar fue construido en el 2019 el centro comercial conocido como Conjunto Manacar. El Cine México, inaugurado el 12 de septiembre de 1947 en la antigua calzada de la Piedad, hoy Cuauhtémoc, el edificio tenía una fachada de 7 niveles y el vestíbulo se dividía asimétricamente para dar pie a sendas escaleras que llevaban al foyer. Junto con el Cine Florida en la calle de Peña y Peña número 14, con sus casi 6,000 butacas, que se anunciaba como el más grande del mundo, también ya desaparecido, era uno de los de mayor capacidad en la Ciudad de México. El Cine México fue uno de los primeros cines en el país en el que sus salas contaban con pantalla estilo CinemaScope, el sistema cinematográfico que toma las imágenes comprimidas y alargadas para que al proyectarlas sobre una pantalla panorámica den la sensación de una perspectiva más amplia. Antes de su demolición, el espacio fue utilizado como un rodeo. Ahora se ha construido un multifamiliar que, inconsciente resquicio a la nostalgia, lleva por nombre el de Cine México. El Cine Mariscala, ubicado en el actual eje central entre Donceles y República de Cuba, anuncia la película Tizoc en los años 50. Esta sala fue inaugurada en 1948. Tuvo capacidad para 3,650 espectadores y actualmente está abandonada. A la derecha se ve el antiguo edificio de la cantina Salón Diligencias, que actualmente ya no existe. El Cine Alameda fue diseñado y construido por los arquitectos Carlos Crombie y José Albarrán. Fue inaugurado el 14 de marzo de 1936, localizado en la avenida Juárez, muy cerca del Palacio de Bellas Artes. Su sobria entrada no reflejaba la riqueza del decorado interior, que se asemejaba a un típico pueblito mexicano. Muchos de los espectadores de la época aseguraban que se trataba de una copia de Taxco Guerrero. El crítico de cine e historiador Gustavo García, en un artículo denominado Adiós al Olimpia, lo confirma. En la Ciudad de México se podía optar por los recovecos coloniales de mosaicos de Talavera, maderas labradas y herrerías sevillanas de la Alameda, cuya decoración recreaba la plaza de Taxco. El Alameda tenía también como particularidad su techo pintado de azul, en el que se proyectaban estrellas y nubes que parecían desplazarse. La impresión que causaba este efecto entre el público era increíble. Desde sus inicios contó con aire acondicionado, lo que representaba un gran avance en materia de confort. En las fotos que acompañan a esta descripción podemos observar la marquesina que anuncia el estreno en el año de 1946 de una de las películas dirigidas por Emilio el Indio Fernández, llamada Enamorada, protagonizada por María Félix y Pedro Armendáriz. Para desgracia del legado cultural mexicano, el Cine Alameda fue cerrado en 1970 y demolido en 1985. El cine Linterna Mágica encarna la recuperación de recuerdos entrañables.
se trata de uno de los sitios de exhibición fílmica más icónicos del siglo XX. En nuestro país comenzó operaciones en 1964. Se dice que fue visitado por el entonces presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, durante la inauguración de la Unidad Habitacional Independencia del IMSS en la colonia San Jerónimo Lídice de la Ciudad de México. Después de muchos años en el abandono, este cine fue restaurado y actualmente se encuentra en funcionamiento. Teatro Cine Primavera, el cual se encontraba en la calle Carlos B. Cetina y Primavera, hoy llamada Benjamin Franklin. De este cine no hay mucha información, pero sabemos que se ubicaba en el típico y tradicional barrio de Tacubaya, en la Ciudad de México. El Cine Las Américas fue una sala de cine en la colonia Roma de la Ciudad de México, obra del arquitecto José Villagrán, construida en 1952 e inaugurada el 30 de diciembre de 1953. Se ubicó en el cruce de las avenidas de los Insurgentes y Baja California. La entrada a este cine se encontraba frente a la actual estación Chilpancingo del Metrobús. Desde 2012, el complejo ha funcionado con éxito como el Auditorio Blackberry. Hoy es una sala de conciertos de tamaño medio que ha acogido muchos de los conciertos internacionales y nacionales más importantes de la última década. El Cine Lux, ubicado en la calle de los Arquitectos, hoy llamada Miguel Schultz, Colonia San Rafael, en la foto anuncia la cinta Valencia de 1926. Esta sala fue remodelada décadas después y más tarde llevó el nombre de Fernando Soler. Posteriormente pasó a funcionar como una sucursal de Electra. Hoy en su lugar hay un conjunto de departamentos. El Cine Lago de la ciudad Nezahualcóyotl anuncia las cintas Sor Tequila de 1977 y Traficantes de Pánico de 1980. Esta sala estaba ubicada en la avenida Adolfo López Mateos, abrió sus puertas hacia los años 60 y fue una de las más populares del rumbo. Actualmente sobrevive la estructura que alberga una tienda Electra. El Cine Álamos, ubicado en el número 433 de la calzada de Tlalpan, a la altura del Metro Viaducto, anuncia las cintas Guerra entre contrabandistas y La batalla más cruel, ambas de 1970. Esta sala fue inaugurada en 1947 y más tarde cambió su nombre a Viaducto. Hoy está ocupada por una tienda Coppel. Cine Palacio Chino. Entre los años 1920 y 1950, la Alameda Central se convirtió en el nuevo corazón urbano. En su entorno se construyeron importantes salas de cine. Este es el caso del exótico Palacio Chino, vecino muy cercano del Real Cinema, el del Prado, el Arcadia y el Metropolitan. La entrada y el vestíbulo principal del Palacio Chino se encontraban por la calle de Bucareli, a unos pasos de los edificios que albergan hoy aún a los diarios Excelsior y Universal. La entrada posterior, situada en la pequeña calle de Iturbide número 21, se convirtió en la única con gigantesca marquesina, a partir de ser vendido por el señor Carlos Amador. Actualmente este cine pertenece a la cadena Cinemex, comprada a su vez por Cinemas del Grupo Minero México. Y aunque era solo una sala de cine, su nombre le hacía justicia al fastuoso decorado de su edificio, inspirado en el lejano oriente. Los interiores eran réplicas fantásticas de pagodas de Birmania y de templos chinos, y cuentan que en su época de esplendor ir al cine allí era como entrar a un sueño. Todos los pasillos estaban decorados estilo chino, jarrones, máscaras, hasta riachuelos con puente y todo, y bellos farolitos. Era totalmente otro mundo. Adentro había, según otro testimonio, pagodas, un dios de 8 brazos dorado e inmenso, reminiscencias de los tiempos de Birmania, y cuando se apagaba la luz para que empezara la película,
Los templos brillaban en la oscuridad. Cine Paseo, inaugurado el 24 de enero de 1958, fue una propuesta alternativa por la sencillez de sus líneas y sus acabados, conjunto con edificio en altura para oficinas, planta baja comercial, sala cinematográfica y estacionamiento. Proyecto desarrollado por el arquitecto José Villagrán, donde el programa de necesidades se ha desarrollado a tal grado que los servicios de estacionamiento, restaurante y demás convivían de una manera integral. Actualmente ya no existe y se convirtieron en locales comerciales. El Dorado 70. Entre los cines antiguos de la CDMX que nos duelen, no solo están aquellos que se abrieron en los años 30, 40 y 50. Ese es el caso del Dorado 70, que se ubicaba en el primer centro comercial de la ciudad, Plaza Universidad. Fue diseñado por Juan Sordo Madaleno, que también se aventó Plaza Satélite. El Dorado 70 llevaba ese número en su nombre porque ese fue el año de su inauguración. Tenía 1,300 butacas y una enorme pantalla curva, y prácticamente se opuso a la moda de las multisalas. De hecho, en el mismo centro tenía una competencia directa de este estilo, los multicinemas, pertenecientes a la organización Ramírez. A mediados de los años 90, el Dorado 70 cerró sus puertas, y hoy en día el espacio que tenía en la plaza es ocupado por un mix-up y un casino. El Cine Isabel, ubicado en la avenida Santa María la Redonda, hoy el eje central, casi esquina con Magnolia, en la colonia Guerrero, anuncia la cinta El Castillo de Odio, de 1942. En el lugar que ocupó esta sala, hoy se encuentra un edificio de departamentos. El Cine Estrella fue construido bajo el estilo Art Deco, ubicado en la calle Lucas Alamán 165, en la colonia Obrera, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc. Su inauguración fue en el año 1941 y fue demolido en el año 1970. El Cine Titán de la colonia Doctores anuncia las cintas Una mujer de la calle de 1955, Si fuera una cualquiera de 1950, Piel canela de 1953 y Tres tristes tigres de 1960. Esta sala estuvo en la calle de Doctor Arce y abrió sus puertas en los años 20, aunque luego fue remodelada con la fachada que se aprecia en la fotografía. Hoy, en su lugar se encuentra una unidad habitacional. El Cine Capitolio se ubicaba en el eje 1 Poniente, Guerrero 107, entre Magnolia y Pedro Moreno. Actualmente, en ese lugar se encuentra una clínica. El Cinema Ciudadela, ubicado en la avenida Valderas, anuncia el estreno de la película de Poseidón en 1973, que fue el año de su inauguración. Más tarde, esta sala estuvo dedicada al cine para adultos y hoy en día se encuentra cerrada. El Cine Atlas, ubicado en la esquina de Fray Servando y Jesús María, poco antes de su inauguración en 1948. La marquesina anuncia la cinta La Perla, con María Elena Márquez y Pedro Armendáriz. Este inmueble tuvo una capacidad cercana a las 3,100 butacas y hoy es utilizado como un estacionamiento. El Cine Teresa, diseñado para agradar y para invitar a la gente a disfrutar de las películas y de su interior. Este cine fue diseñado por el arquitecto Francisco Serrano e inaugurado el 8 de junio de 1942 en la avenida San Juan de Letrán, hoy en día llamada Eje Central Lázaro Cárdenas. Con 3,105 butacas acoginadas, el Teresa era un cine dedicado a las damas metropolitanas, en donde se podía convivir con las esculturas que representaban a las 9 musas y a las 3 gracias, las cuales, debido a un efecto de luz,
podían volar sobre la pantalla. Aunque cada sector de la ciudad solía tener su cine de barrio, en el Teresa se reunía gente de todos los alrededores de la ciudad, pues su atractiva marquesina invitaba al generoso vestíbulo que conducía a las grandes salas, y después, a media luz, con la apertura del telón, se adentraba a la magia de arte hecho imagen. A través de los años, el Cine Teresa pasó a presentar películas para adultos. Posteriormente fue cerrado y actualmente es un edificio que alberga a locales comerciales. Cine Latino. Su construcción en el número 296 del Paseo de la Reforma se inició a partir de 1942, pero se inauguró hasta el 28 de abril de 1960. El proyecto estuvo a cargo de los arquitectos Gabriel Romero, Carlos Vergara y Guillermo Salazar, con un esquema de pórtico, vestíbulo a doble altura y sala de proyección con capacidad para cerca de 2.500 espectadores. Aunque más austero en su decoración, contaba con un mural alusivo a la cultura latinoamericana de enormes proporciones en la zona del vestíbulo principal, obra del artista Octavio Ríos. La drástica e inoperante remodelación de la que fue objeto, fragmentándose la sala principal en 3 pequeñas, una en el lunetario y 2 en el anfiteatro, terminó con el concepto de gran palacio del cine y dio por resultado un caos. Actualmente en ese lugar se encuentra una torre de oficinas. El Cine Monumental, inaugurado en 1924, estaba ubicado en la esquina de la Avenida Hidalgo número 115, antes llamada Hombres Ilustres, y la calle de Héroes. Fue construido sobre otro cine más viejo, el San Hipólito. Tenía una capacidad para 1.300 espectadores. Hoy en día, en su lugar, lo ocupa el Salón Hidalgo, en un inmueble junto con otros comercios. Recordemos el Cine Polanco en los años 50, ubicado en la calle de Molière, entre Ejército Nacional y Homero. Fue inaugurado en 1955, con una capacidad para 3.000 personas. El Cine Arcadia, ubicado en Valderas 39, abrió sus puertas en 1948. Diseñado por los arquitectos Arturo Pani y Fernando Cortina, la sala contaba con 1.500 butacas y era uno de los predilectos de los jóvenes, ya que era uno de los cines lujosos de la época. El Cine Arcadia cerró a finales de la década de los 80 y en su lugar se construyó un estacionamiento. Cine Tacuba. Sobre la calzada México-Tacuba, entre Golfo de California y Mar Tirreno, se encontraba el entrañable Cine Tacuba, un recinto que recuerdan con cariño quienes asistían a sus salas en los años 50. Esta sala funcionaba como cine de permanencia voluntaria. Podías quedarte el tiempo que tú quisieras. Este cine continuó funcionando hasta finales del siglo XX. De acuerdo a testimonios que frecuentaban el lugar, el ambulantaje, la mala fama de la zona y la inseguridad hicieron que cerrara sus puertas definitivamente. Actualmente en el lugar hay un outlet de Suburbia. Sin embargo, la imponente fachada con arcos simétricos ha sido terriblemente mutilada, enterrando todo rastro del glorioso pasado de este palacio cinematográfico. Y bueno amigos, gracias por llegar hasta el final de este video. No olviden darle like, suscribirse, pues eso nos ayuda bastante a seguir creando este tipo de contenido para todos ustedes. Y también no olviden seguirnos en Instagram, donde nos van a encontrar como Crónicas de mi Ciudad MX. Muchas gracias amigos y nos vemos próximamente en un nuevo video.